quiero hablar en esta noche, qué bueno, porque cantaban al principio hablando de la libertad, ¿verdad? La libertad de nosotros los hijos de Dios. Y yo quiero traer un tema, me parece muy apropiado que este mes los discipulados estuvimos hablando de guerra espiritual. También el domingo los pastores invitados también estuvieron hablando de Efesios 6:12. Y quiero traer un tema relacionado porque sabe que Cristo nos hizo libres, pero a veces los hijos de Dios no caminamos en perfecta libertad. Así que este tema devocional quiero hablarles de nosotros romper con la culpabilidad. Porque una de las cosas que ata al pueblo de Dios es los sentimientos de culpa o la culpabilidad. Voy a intentar una vez, perfecto. Entonces quiero hablar un poquito sobre este tema, si usted me sigue, ¿verdad? Si usted me puede seguir, gloria al nombre del Señor. Un minutito mientras usted vaya buscando Juan capítulo 8. Desde el 30 quiero dar como base, gloria al nombre de Jesús. Desde el 30. A mí me sale acá, pero cuando trato de proyectarlo no. Entonces quiero asegurarme que podamos. Sí, gracias. Quiero darlo este texto muy conocido porque todos sabemos en el libro de Juan que Jesús hablaba muchas veces sobre la libertad. De hecho, Él decía que la verdad es la que nos hace a nosotros libres. Y si nosotros tenemos la verdad, que no es un concepto, es una persona que se llama Cristo Jesús, uno de sus deseos es que nosotros caminemos bajo la unción de libertad. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén? Amén. Entonces, mientras vamos buscando allá, y creo que dejé mis otros ojos en algún lugar, pero yo trataré de leer aquí. Capítulo 8 del libro de Juan, verso desde el 30. Este texto conocido hasta el verso 36, voy a leerlo en la versión internacional, dice de esta forma: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Juan, Jesús hablando y enseñándole a sus discípulos, y el mismo poder que había en la palabra que enseñaba en aquel tiempo es el mismo poder que tiene su palabra hoy día para nosotros ser enseñados sobre los mismos preceptos, porque seguramente los discípulos de aquel tiempo tenían problemáticas similares a las problemáticas que nosotros tenemos hoy en día. Entonces dice, leo la versión internacional: mientras aún hablaba Jesús, mientras aún él hablaba, muchos creyeron, subraye por ahí la palabra creer, muchos creyeron en él. Entonces, versículo 31, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído. Entonces parece que para libertad un requisito es creer, porque menciona varias veces ese pasaje, la palabra creer, y yo creo que muchas veces los hijos de Dios no creemos. Creemos en la salvación, pero no creemos en todo lo que dice el Salvador. Y dice que ellos creyeron, amén, que ellos creyeron en Él. Y Él les dice, si son hijos, dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y dice, y conoceréis la verdad. ¿Y cómo dice eso? Y la verdad nos hará libre. O sea, muchos creyeron, los que creen en las enseñanzas y se mantienen en ellas, entonces se va a conocer la verdad y esa verdad nos libertará. Versículo 33, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos. Pero él no está hablando de una esclavitud física. De hecho, no estamos hablando de una esclavitud de cuando estábamos en el mundo perdidos, ¿verdad? En el baile, no, de esa no es la que vamos a estar hablando en esta hora. Estamos hablando de una esclavitud en el corazón, una esclavitud en la mente, porque la culpabilidad lo que hace es volvernos a la esclavitud. Puede que usted no haga las obras inmorales, pero a veces estamos viviendo en una mentalidad culpable, es una mentalidad de esclavitud. Me voy a explicar en un segundito. Y sigue diciendo el pasaje hasta el 36, versículo 34, ciertamente les aseguro que todo el que peque es esclavo del pecado. Respondió Jesús, ahora bien, el esclavo no queda para siempre en la familia. Y el versículo 36, que es el que quiero enfatizar, así que el que el Hijo del Hombre libertare, verdaderamente es libre. Él dice, conoceréis la verdad, y la verdad nos va a libertar. Y dice, y al que el Hijo del Hombre verdaderamente haya libertado, seremos verdaderamente libres. Le pregunté a alguien en estos días, a varias personas, ¿qué es más difícil? ¿O qué es más difícil? ¿Sacarle demonios a una persona, legiones y demonios a una persona, o cambiar la mente de las personas? Y quiero escucharlos a ustedes.
¿Qué es más difícil? Emi, quiero escucharlo. Para mí, pastora, es cambiar la mente. Amén. ¿Quién más? Muy bien, muy bien. ¿Alguien piensa que es más difícil? Es más difícil para mí. Lo más difícil en cuanto al ser humano es cambiar la forma de pensar, cambiar los pensamientos de la mente, porque Satanás, el Señor lo reprenda, sabe muy bien que tal cual es el pensamiento del hombre en su corazón, así es. Es más fácil sacar legiones de demonios, de drogadicción, de adulterio, de fornicación, de lo que fuese, en la vida de la gente, que la gente quiera cambiar su forma de pensar, cambiar su forma de vivir y renovar su mente con el entendimiento de la palabra de Dios. De esa libertad es que Jesús está hablando en el día de hoy. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Muy bien, entonces, ya comenzando, porque quiero hablar de algunas cositas, solo le voy a regalar algunos textos y una declaración que yo quiero que usted escriba por ahí. Sé que los muchachos la tienen. Debemos romper con la prisión de la culpabilidad. Porque la culpabilidad, probablemente el primer slide, nos hace esclavos. Y lo voy a repetir. En el primer slide, por favor. Debemos romper con la prisión de la culpabilidad, porque la culpabilidad nos hace esclavos. Por eso Jesús empieza a hablar de la esclavitud en ese pasaje que al final lo vamos a retocar. Y ellos empiezan a decir, nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido, o sea, nosotros no somos esclavos. Pero él estaba hablando a una mentalidad llena de culpa, que no es otra cosa que de esclavitud. Amén. Hay un texto que yo noté muy interesante para ya empezar a desarrollar la enseñanza. Muy interesante, y estamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Juan 3:19. Primera de Juan 3:19. 19 y 20 dice, en esto, o alguien que me lo pueda leer, y va a estar en pantalla. Amén. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Ese pasaje, cuando yo vi ese texto hablando de esto, para ya poder entender, fíjate algo que dice, está hablando dónde sale la culpabilidad que está en nuestro corazón. Dice, en esto nosotros sabemos que somos de la verdad, o sea, somos de Dios. Juan decía, el que es de Dios ha nacido de nuevo. Y dice, en esto sabemos que somos de la verdad y nos sentiremos, oiga la palabra que dice, seguros en Él, seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón en algún momento se ha sentido culpable, ¿cuántos en algún momento su corazón lo ha condenado? La verdad, ¿cuántos? Y si usted y yo analizamos, nos vamos a dar cuenta que muchas veces somos condenados o por cosas reales o por cosas irreales. Y yo le voy a dar el antídoto al final, la respuesta al final. Pero aquí dice que aunque tu corazón y el mío te haya o te esté condenando, Dios es más grande que tu corazón. Eso le salta un aleluya a cualquiera. En otras palabras, al Señor plin con lo que sintamos en nuestro corazón, porque Él es más grande de lo que siente nuestro corazón. Por eso el apóstol decía que nuestro caminar no es por vista, es por fe en el Hijo de Dios. Amén. Y esto es algo tremendo, esto es algo tremendo, porque nosotros tenemos que ser ministrados en esta área para lo que el Hijo del Hombre haya libertado, lo que Él haya declarado ya puro, santificado, nadie lo puede declarar impuro, punto y se acabó. Y aunque tu corazón te haya condenado, Dios es más grande que tu corazón. Aleluya. ¿Puedo seguir? Yo cuando estudié ese texto, leí ese texto, dije, wow. Y si tú y yo recibimos esta revelación, se le va a acabar el jueguito al diablito. Oye bien, se le acaba el jueguito al diablito, porque cuando venga, porque es lo que sabe hacer desde el principio es acusar, tú le vas a recordar que más grande que tu corazón es Dios. Amén. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Ahora voy a comenzar
me gustó el pasaje que leímos al principio de Juan, porque los discípulos ya caminaban con Jesús. En nuestro contexto ya eran salvos, pero su mente, muchos de hecho, algunos de ellos habían sido librados de algunos demonios, pero su mente se mantenía en la esclavitud, y por eso le está diciendo, si creen en mí, si te mantienes en mis enseñanzas, la palabra mantener es clave, no es un sermón de domingo. Estoy yo manteniéndonos siendo nuestros discípulos, sus discípulos, y es como un agua que es ministrada a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos hace caminar en perfecta libertad. Ok, ahora voy a dar comienzo. Mientras nosotros conozcamos la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo. Les enseñamos uno de los grupos en esta semana, al grupo de intercesores. Hay verdad verdadera y hay verdad que no es verdadera. Parece un juego de palabras, pero yo lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo que me dio el Señor. Por ejemplo, si yo nací, que de hecho nací, y a mí me pusieron como nombre Alexandria, y eso es una verdad. Pero después, si algún día a mí no me gusta el nombre Alexandria, yo le pago a abogados y me cambio apellidos, me cambio mi nombre, me voy a llamar, qué sé yo, Rosaura, va a ser una verdad, pero no es la verdad verdadera. Entonces yo les explicaba a ellos que cuando la verdad verdadera, que se llama en hebreo, en el griego emet, habla de Cristo como la persona. Y él está diciendo, mientras más me conozca, mientras más caminen conmigo, mientras yo me les revele cada vez a ustedes como discípulos, van a poder caminar en esta perfecta libertad. Aleluya, gloria a Dios. Porque nos vamos a empezar a dar cuenta. Y ya comenzando a desarrollar un poco los textos, al final voy a regresar ahí donde estaba, que nosotros vamos a tener que romper. Eso nadie te va a sacar demonios de incredulidad. Por eso yo le pregunté que es más fácil sacar demonios o renunciar, romper y rechazar con un sistema de pensamientos que nos ha ido esclavizando a través de nuestra vida. Y eso no necesariamente se va el día que decimos acepto a Cristo como nuestro Salvador. Jesús está diciendo, mientras escudriñemos sus enseñanzas, mientras escudriñemos su palabra, no, es como que se va a ir lavando nuestra mente de pensamientos erróneos que había en contra nuestra. Romper, cuando yo digo vencer o romper, estoy hablando de desbaratar. Tú y yo no podemos desbaratar pensamientos con humanidad. No podemos desbaratar pensamientos con psicología barata de no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. La Biblia dice, solamente se pueden desbaratar esos argumentos con el poder de la palabra viva, que no solamente lava pensamientos, sino los quita y los reemplaza por pensamientos nuevos que vengan desde el cielo. ¿Sí me explicó? Sí me explicó. Y si usted me pregunta como pastora, estoy completamente de acuerdo con usted. Qué difícil es que se quiera romper con pensamientos y patrones de esclavitud. Es más fácil convencer a alguien de que el Señor lo libra de todo tipo de pecado, ¿verdad? Con los que tradicionalmente conocemos. Pero qué difícil es enseñar que Dios tiene cosas grandes para usted. Qué difícil es enseñar que ya usted no es una porquería. Entender que somos llamados para algo grande. Que tenemos que vivir en otro tipo de nivel de vida. Porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Qué difícil es soltar y romper con el pensamiento. Romper es vencer, romper es quebrar, romper es desbaratar, romper es anular, romper es cancelar. ¿Hasta aquí está conmigo? Es anular, es cancelar. Cuando nosotros hablamos de culpabilidad, o sea, culpa, es lo que consideramos usted y yo cuando nos consideramos responsables de alguna acción o de alguna persona. Eso es lo que significa la palabra culpabilidad. Es cuando uno toma la responsabilidad de algún acto que se haya cometido. Eso es lo que en esencia significa la palabra culpabilidad. Y no se preocupe tanto por las notas, pero mire, siempre esto ha existido desde la creación, después de la caída.
De hecho, fue el golpe mortal en contra de Adán y Eva que fue tan efectivo que jamás se pudieron restaurar con Dios. ¿Me explico? O sea, si usted analiza, usted conoce la historia, pecan, se esconden. ¿Dónde estaba Adán? Tuve miedo y me escondí. Primeros sentimientos que aflora la culpabilidad es el temor. Y si usted se analiza, jamás en un contexto nos da un indicativo de que Adán y Eva pudieron ser restaurados porque la culpabilidad, se sintieron culpables, como lo sabemos, porque después vemos a la creación culpándose los unos a los otros. Fue la mujer que tú me diste, fue el hombre que tú me diste, fue la serpiente que tú creaste. En otras palabras, el culpable fuiste tú. El que está bajo un efecto de culpabilidad siempre va a culpar a otros. Siempre. Esto es que mi trabajo no sirve, esto es que el jefe no sirve, esto es que la hermana me hizo esto es que el pastor me hizo aquello, esto. En otras palabras, esto es culpa de Dios. Y el problema estaba que ellos no rompieron con la culpa a consecuencia del pecado. Pero no me quisiera quedar ahí. Es un sentimiento, anote por ahí, de autocondenación. Un sentimiento de autocondenación, usualmente o generalmente por situaciones del pasado, pero yo no me voy a quedar en ese punto nada más. Y es un estado de la conciencia. En otras palabras, se da en la mente y en el corazón. Se da en la mente, en el corazón, un estado en nuestra conciencia, cuando hemos sentido, y a propósito uso la palabra sentido, cuando hemos sentido que le hemos fallado a alguien o nos hemos fallado a nosotros mismos. ¿Y por qué digo la palabra sentimos? Lo dije con toda intención, porque hay veces que hay una culpa real, pero hay veces que hay culpas irreales. Y como mi corazón es engañoso, a veces me hace sentir lo que no existe. Usted nunca ha pensado que le ha hecho algo a alguien, se ha atormentado 2 o 3 días y después va donde esa persona y la persona ni cuenta se dio y tú perdiste 2 noches de dormir por algo que no era real. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque de toda condenación Cristo nos hace libre. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Tremendo, porque miren, yo pensaba mientras preparaba el estudio, decía, wow, qué tremendo. El Señor nos saca de la esclavitud del pecado. Todos vinimos de Egipto, del mundo, chévere. Y dice que, hay un texto que dice que el Señor nos liberta, pero después volvemos a la esclavitud. Porque yo me reía porque decía, wow, nos haces libres. Pero a veces no podemos, por no saber cosas como estas, disfrutar nuestra libertad, porque empezamos a sentirnos culpables de cuánta cosa hay. Ejemplo, a veces la religión nos hace sentir culpables. ¿No cree que no? ¿A usted nunca le pasó? Hasta a veces uno se siente culpable por ser mujer. En aquellos tiempos, de repente, empezaba la religión a decir que la mujer no podía predicar, que la mujer no podía. Entonces tú decías, pero entonces, ¿qué culpa tengo yo de ser mujer? Te hacían sentir culpable hasta de sentirte libre. ¿No le pasó a usted alguna vez? Que si de repente usted se gozaba o estaba gozándose en el Señor y Dios haciendo grandes cosas, venía un fariseo a hacerlo sentir culpable porque usted no se podía sentir bien. En otras palabras, la culpabilidad es algo que se mete en el contexto también de las iglesias. En el contexto también de las iglesias. Ok, voy rapidito. La culpa, note esto por ahí, no es estática, es progresiva. Voy con ejemplo ya mismito. No es estática, por eso tenemos que romperla y ya. Porque no se va a poner más pequeña. No va a desaparecer hasta que tú la rompas. Hasta que tú la rompas a través de la palabra del Señor. Los expertos dicen que hay 2 tipos de culpa. Aquí voy a entrar un poquito. Los expertos dicen que hay 2 tipos de culpa. Número 1, la culpa real. Yo voy a explicarlo. La culpa que es real. La culpa que es real. Y en esa culpa que es real, que le podemos llamar buena culpa, y le voy a explicar por qué, porque hay una tristeza, dice la palabra, que la pone Dios para que tú y yo nos arrepentamos. Dice la Biblia. ¿Usted está aquí conmigo? Porque es cuando verdaderamente tú y yo hicimos algo, y si tú y yo hicimos algo, no podemos estar, ay, qué rico que hicimos algo y matamos al hermano. No. Hay una culpa que es una alarma que Dios pone en nuestra conciencia para efectuar que tú y yo nos arrepintamos.
Esa culpa, que lo que llamamos es convicción, es buena. Te hace volver a Dios. De repente dijiste algo que sabes que ofendía al Espíritu Santo de Dios y te arrepentiste delante de Dios y delante de quien ofendiste. Eso es bueno. Maltrataste a alguien, bueno, aquí no, pero en otros lugares, ¿verdad? En otros se cuentan por ahí. Se maltrató a alguien y el Espíritu te hace sentir, wow, ofendiste. Y entonces para que tú y yo nos arrepintamos, eso es lo que le podríamos llamar como una culpa buena, una culpa real. Es la conciencia trabajando en nuestro corazón. Y esto es bueno porque nos acerca a Dios. Esto es bueno que nos acerca a Dios, porque si no, se da el otro ejemplo, que hacemos lo que sea, que es lo que la Biblia llama conciencia cauterizada. Y ni nos corre, ni nos cansa. Ofendimos a la esposa y al esposo y seguimos como si nada, y me voy con él, y me voy con él, y me voy con él. Ofendimos o hacemos cualquier cosa. Y eso es lo que la Biblia dice, que es una conciencia que se ha endurecido o se ha cauterizado. Y vemos casos muy dramáticos pasó con Saúl. Cuando lo vemos al final, él no sentía ni padecía nada para acercarse a Dios. Entonces lo que estoy diciendo, ese tipo de tristeza, dice la palabra del Señor, y le voy a dar el texto donde lo dice, es en el libro de Corintios, 2 de Corintios 7:10, esta culpa buena. ¿Alguien que lo pueda leer? Venimos a estudiar. Sí, alguien que lo pueda leer, por favor. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Me está dando ahí los dos tipos de verdad, de culpabilidad que hay. Hay una culpa que la produce el Espíritu Santo, o sea, Dios a través de su Espíritu, que nos va a llevar a nosotros guardar nuestra salvación con temor y temblor, que nos va a llevar a ser sensibles a lo que no le agrada al Padre. Nosotros cuando sabemos que erramos, por no quererle ofender, nos vamos a arrepentir delante de Él y vamos cada vez más a caminar de acuerdo al DNA que Él nos dio a través de Cristo en la cruz. Esa culpa es buena. Pero al final dice que hay una que el mundo te va a traer, que el mundo te va a dar, que no proviene de Dios porque nos va a querer alejar a nosotros, le pasó a Adán, de Dios, porque tuve miedo y me escondí. Esa es la culpa que viene del mundo. Esa es la culpa que no viene de Dios. Es cuando le fallamos a Dios y porque el pecado creemos que es tan grande, no queremos ya seguir más en los caminos de Dios, no queremos buscar más a Dios, no queremos acercarnos porque nos condena, no que nos convence, nos condena nuestro corazón. ¿Ahí lo vio? ¿Lo está viendo ahí conmigo? Por eso es que yo digo que hay una culpa buena, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo, dice Jesús hablando, Juan 16, di gracias, que cuando venga el Espíritu Santo, hablando de la culpa buena, Él mismo nos va a convencer de tres cosas. ¿De qué? De pecado, de juicio y de justicia. O sea, es una operación en tu corazón que te va a querer arreglar con Dios. Eso dice Juan, capítulo 16, verso 8, solo repasando textos que creo que son bastante conocidos. Cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos sabemos que ese día llegó? ¿Cuántos sabemos? Analicen esto conmigo. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, para que venga un consolador. Él los va a guiar, decía Él, a toda verdad, hablando de Cristo mismo. Los va a guiar a toda verdad. Y les va a revelar las cosas que están escritas. En otras palabras, lo van a acercar más a mí, decía Jesús. Por eso era necesario que me fuera. Y dice, cuando Él venga, ahí es que aplica este texto, Él es el que los va a convencer en su corazón. No el pastor, no el esposo, la esposa, los niños, la religión. El Espíritu es el que nos va a convencer a nosotros en cuanto al pecado, cuando obramos mal, en cuanto a la justicia, que va a pasar entre lo bueno y lo malo, y en cuanto al juicio, cuál va a ser el destino final. Esas son esas tres cosas que hace el Espíritu con una conciencia que no está cauterizada. Pecado, que es lo bueno y lo malo. Justicia,
Pecado, errar, justicia, cuál es el resultado de lo bueno y lo malo, y el juicio, cuál va a ser la sentencia. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios y eso se llama convicción. Eso se llama convicción. Amén. Le dije que hay una conciencia, una culpa buena. ¿Ya la entendió? Que te acerca a Dios. Que te recuerda que fallaste. Que te recuerda, ese es el Espíritu obrando en tu vida y en mi vida. Hermano, mire, preocúpense cuando usted ofenda a alguien y no le importe. Preocúpense cuando usted le grita a la esposa y no sienta nada. Preocúpense cuando usted le robe a Dios y ni plin ni plan. Porque el Espíritu tiene que estar, es Dios mismo en medio nuestro, dentro nuestro, arreglándonos, guiándonos, guardándonos hasta el día que suene la trompeta y podamos estar delante de su presencia. Por eso para mí, usted sabe que el tema del Espíritu a mí me apasiona. Me apasiona. ¿Sabes por qué me apasiona el Espíritu? Porque es Dios. Porque Él se fue, pero se dejó. Porque Él dijo, me voy, pero me quedo. Porque es Dios. Y si tú y yo, mientras tú y yo aprendamos a conocer al Espíritu Santo de Dios, créanme que vamos a caminar en libertad. Créanme, Ruth. Por eso, a lo que tú vas con el micrófono, no deje de anhelar el que no ha sido lleno por el Espíritu. No deje de anhelar la vida del Espíritu. No deje de anhelar el revestimiento del Espíritu Santo de Dios. Ruth. Estaba mirando yo hoy en Juan 15, 26 y 27 que dice, yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. Y ustedes también hablarán bien de mí porque han estado conmigo desde el principio. O sea que en Él no hay ningún error, no podemos estarnos sintiendo culpables de una manera errónea si Él es el que nos va a estar enseñando la verdad. Por tanto, me encanta eso que tú acabas de decir. Y es importante que tú y yo lo entendamos, porque seguramente usted y yo fuimos efecto de potestades de culpa desde el momento que abrimos los ojitos en esta tierra. Les voy a dar ejemplos. Le dije que habían culpas reales de errores que cometemos, pero hay culpas irreales. Ejemplos bien drásticos. Hay niños que se sienten culpables de que los papás se divorciaron. Pregunto, ¿es real? ¿Cometieron algún acto? Pero se les ha impuesto una culpa, ¿vieron eso? Se le ha heredado una culpa de algo que ellos no tuvieron nada que ver. Ahora me está entendiendo mejor. Por ejemplo, hay niños que se les ha dicho, por culpa tuya tu papá me dejó por otra. Y son los que llevan ¿cómo les puedo decir? El peso de la culpa de una ruptura familiar, de la desgracia de mi mamá, de la desgracia financiera. Y estos niños tienen que entender, cuando ya llegan a grandes, que tienen que romper con la culpa que Satanás le ha traído para paralizar el propósito de ellos en la vida. Otro ejemplo es real. Cualquier víctima de violencia doméstica, de abuso sexual, el poder no es por la fuerza física, el poder es por la fuerza de la culpa, que a la víctima se le hace en sus pensamientos sentir culpable desde niñito, que alguien lo tocó, por eso lo calla, que alguien lo lastimó. Ay, es que mi esposo me pega porque yo me le pongo en el frente y me pegó. Ay, es que me pega porque respiré duro. Ay, me pega. Cosas tan ilógicas para mantener a la gente esclavo a través del poder de la culpa. Si usted le pregunta a alguien, yo tomo esto con mucha seriedad, usted sabe que yo he trabajado tantos años en esto. Hay gente que no entiende estas cosas de la mente y dice, ay, tú estás ahí porque tú quieres. Nadie nace diciendo, quiero ser abusado, quiero ser violado, quiero ser maltratado. Es un patrón donde se roba el poder de la mente a través de la culpa. ¿Quieren más ejemplos de las irreales? ¿Cómo? Es más fácil que las cosas del mundo nos atrapen a mí que las cosas de Dios. Dile el micrófono, excelente lo que tú acabas de decir. Es más fácil que, por ejemplo, las cosas del mundo nos atrapen la mente que las cosas de Dios que siempre están, o sea, están presentes. Y algo que quería decir también es que estaba leyendo el libro de los Hechos y en la importancia del Espíritu Santo, y en casi todo, en los primeros 20 capítulos, los apóstoles están la revestimenta del Espíritu, y es el que le abre la puerta en las casas, en las ciudades, en todo. Me llamó la atención bastante eso, porque yo digo, wow, o sea que la importancia del Espíritu Santo, y muchas veces es lo que menos hacemos. Y ahí se miraban los prodigios, se miraba todo, cómo el reino se iba expandiendo. Es impresionante. Ejemplo tan tremendo. Yo estoy
clave lo que estamos hablando. Tú dijiste algo interesante. Es más fácil arroparnos con todas las mentiras del mundo y de Satanás que arroparnos con la palabra de libertad que nos trae Dios para nosotros poder ser libres. Hay personas que se sienten culpables porque vivieron unos grados de pobreza bien inmensos y no han roto con estas cosas y se sienten culpables si progresan. Y de repente, ay, no. ¿Por qué? Porque se sienten culpables de que ellos progresaron y otros no progresaron. Estoy hablando dentro del pueblo de Dios. Que de repente Dios lo vende, ¿verdad? Dios lo ha prosperado. Dios le deja que tenga su negocito, su casita, lo que sea. Y usted, ay, no, que nadie lo sepa. ¿Sabe por qué? Porque se siente culpable y esclavo de poder proclamar los testimonios y las grandezas de Dios. Necesitamos libertad en la mente. Ahora lo está viendo que es más complicado que simplemente pecado, fumar, bailar y todo ese tipo de cosas. Mira, de hecho, hay veces que esto es tan tremendo que sí. Alguien puede estar, quizás viene de un hogar disfuncional, donde hubo tremendas cosas en los hogares, la familia, pero Dios hizo algo nuevo con esta persona, con su matrimonio, con sus hijos, lo que sea, y se siente culpable delante de otros que eligieron otro camino, otra circunstancia, de que Dios hizo algo lindo con su familia. Eso es culpabilidad. Luis. Lo que pasa, mamá, que ese es un patrón, como estamos hablando de patrones, es un patrón que se trae generacionalmente. Entonces, cuando vienes a ver, como usted decía, uno a veces se siente culpable porque, digamos, nuestros padres pues fueron, ¿verdad?, tal cosa. Ahora uno, como ha progresado, uno dice, wow, lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, porque sin Él realmente no somos nada. Pero cuando sales de la religiosidad, ¿verdad?, de tu mente y de lo que te han enseñado, porque eso es una enseñanza de una vida. Entonces toma una vida aprender nuevamente, como el apóstol Pablo decía en un momento dado, yo daría todo lo que tengo por lo que no he aprendido y quiero aprender, porque vamos en base, en pos de, ¿verdad?, querer entender más. No es que lleguemos a saberlo todo, pero vamos a saber más cuando nos metamos más a la verdadera verdad. Por eso es que Cristo en un momento dado le dijo a sus discípulos, si ustedes creen realmente, porque eso es algo bien, esa palabrita es bien extensa en lo que se habla. ¿Por qué? Porque realmente, creer realmente, una cosa es que yo diga, bueno, este reloj es de oro, pero que crean que realmente es de oro es otra cosa. O sea, es real, como usted dice, pero que realmente sea de oro, o sea, verdaderamente, es otra cosa. Entonces yo creo que primeramente la mente de ellos estaba realmente allí, porque ellos le dijeron, ¿por qué no nos enseñas a orar de esa manera como tú oras? Porque Juan nos enseñó de una forma, como nuestros antepasados, y ellos venían cargando una religiosidad. Por eso Cristo también les dice, si verdaderamente quieren ser mis discípulos, ¿qué? Tomen su cruz, síganme, dejen ya la cruz que traían cargando, ahora yo tengo algo mejor para ustedes. Entonces es lo que nos cuesta entender muchas veces, que la religiosidad, dejar la religiosidad, hay unos patrones que todavía tenemos acá, que tienen que ser removidos. Y como usted hablaba el otro día, mamá, sobre el ruaj, hasta que no vino el ruaj, o sea, el Espíritu realmente de Dios a Cristo Jesús, y dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Entonces yo creo que eso es algo que debemos ya de dejar, que nos cuesta, porque es un caminar de día a día, y uno decir, lo voy a dejar de la noche a la mañana, está duro, porque, o sea, cuesta, pero no es imposible, porque Dios lo puede hacer todo. Amén. Por eso nos tenemos que convertir en discípulos, no solamente almas que se convierten. Eso fue un error de la religión. Almas. Eso tú no lo encuentras en la Biblia, que Jesús buscaba almas para que se convirtieran. No es que esté mal buscar almas. Estoy diciendo que Jesús lo que mandó fue a buscar discípulos, a ser discípulos. Entonces, a través de los discipulados, que no estoy hablando de una clase, sino una vida de enseñanza, vamos rompiendo con todos esos patrones que están arraigados en nuestra cultura, en nuestro género, en nuestra localidad, en nuestras religiones, donde hayamos salido, y para nosotros poder caminar, conoceréis la verdad y la verdad los libertará. Aleluya. Entonces, la mala, que cuando yo estaba hablando de la mala, habla de condenación, que ya lo establecimos. O sea, condenación, cuando hablamos de condenación, hablamos de una sentencia. Se habla de sentencia.
Y muchos cristianos por muchos años le servían a Dios por miedo. Eso es culpabilidad disfrazada. Miedo para no irse al infierno. Pero no experimentaban lo que era una relación saludable con Dios. Voy a la iglesia para no perderme, hago esto para no perderme, pero no se experimentaba, hablando generalmente, en una relación de compañerismo con el Espíritu Santo para cada vez por amor ir conociendo a Dios. Tiene tantas cosas. Y si no se iba ese día al culto, no se sentía que se llegaba el rapto y se iba a perder uno. Si de repente uno no hacía las cosas como se nos eran impuestas, esto pónganlo en cualquier marco, no me quiero quedar aquí, quiero llegar hasta la última parte. Era culpable hasta a veces de respirar, uno se podía sentir hasta culpable. Entonces, si usted es hijo de Dios, que creo que todos aquí somos hijos de Dios, tenemos que entender, dice el libro de Romanos, que no hay condenación. ¿Cómo es? ¿Cómo dice? Para los que estamos en Cristo Jesús. Punto. Aleluya. A mí no me importa si te dijeron que tú no valías nada y ahora no te atreves a progresar porque alguien te marcó. Sabes que no hay condenación si estás en Cristo Jesús. Él decía de esta forma: el que está en Cristo, decía Pablo, nueva criatura es, y todo lo viejo pasó. O sea, las cosas viejas pasaron y ahora son hechas todas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al nombre de Jesús. Digan, no hay condenación. Hermano, mire, estoy cansada de ver por años, por décadas, por años, gente bajo el tormento de la condenación. Y quiero decir algo, esto no nos va a salir con una administración, va a salir con nosotros meternos en el agua de Dios y entender lo que dice la palabra. Y yo te garantizo a ti que tú y yo vamos cada día más a experimentar lo que es una vida plena en Dios. Yo le estoy dando cosas que quizás me tomaron varios años llegar ahí, para ahorrarle varios años a usted. Porque esto es algo que hasta te puede atormentar de noche. Esto es algo que hasta no te puede hacer disfrutar una buena relación con tu esposo o con tu esposa. Si un papá te dijo, siendo varón, que los hombres no lloran, que los hombres esto, que los hombres aquello, y de repente tú te das cuenta que la vida es diferente y es complicada, puede que sientas inconscientemente la voz de tu papá diciéndote tú no sirves. Y tal cual es el pensamiento del hombre en su corazón, así se va a convertir. Pero si yo empiezo a romper y a decir lo que dice Dios de mí, que soy un especial tesoro, que tienes propósitos grandes para mí, que mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas que tú todavía no conoces. Entonces eso va a ir lavando los pensamientos tuyos para que cada vez más tú te parezcas a lo que Dios dijo desde la eternidad de ti. Gloria al nombre de Jesús. Voy a avanzar. Romanos 8:1 lo acabo de decir. Por lo tanto, si usted identifica que usted ha sido víctima de la culpabilidad, le estoy dando textos que usted para que se los meta hasta por los poros. Por tanto, ya no hay ninguna condenación. Gente, 20 años, que porque oraron mal en algún momento, que porque tuvieron un error en algún lugar, que porque tuvieron una vida lo que fuese. Y aquí dice, y usted lo sabe, que no hay condenación si nosotros estamos, me gusta esa versión porque lo dice, unidos a Cristo Jesús. Por tanto, tenemos que conocer lo que dice el Señor. Amén. Me da unos minutitos más, vamos bien en tiempo. Ejemplo, le voy a dar ejemplo de Pablo, rapidito, que usted lo conoce. Pablo, en nuestro, ¿cómo se llama? En lo que podría medir los pecados, porque nosotros seres humanos somos tremendos, medimos hasta los pecados y todo. O sea, ¿cómo se llama eso? Metrómetro, yo no sé. Pablo hubiese sido el peor. Escuche bien. No solamente era un religioso empedernido, le voy a decir algunas cositas de Pablo, ¿verdad? No chismecitos porque eso no existe en esta iglesia. Algunas cositas escondidas que Pablo tenía, algunas cositas que no eran tan escondidas. Religioso empedernido. No solamente religioso empedernido, era un asesino a sueldo. O sea, no alguien que mató a una persona, asesino a sueldo. Era sanguinario. Piensa en Osama Bin Laden mezclado con quién, con Saddam Hussein, y quizás se quedaban cortos. Ese era Pablo. ¿Ah?
Por ahí va más o menos. Miren si... Ok, seamos religiosos un momentito nada más. Un momentito, pero salgamos de la religiosidad. ¿Está bien? ¿Me lo promete? Ok, vamos a juzgar a Pablo un momentito. Ok, Pablo era sanguinario, era injusto. ¿Sabe lo que hacía Saulo? Él iba a los lugares donde estaban los cristianos adorando a Dios, sirviéndole al Señor, no le hacían nada a nadie y agarraba a las mujeres por el pelo. Eso era lo que hacían los escuadrones de los fariseos. Se las agarraban por el pelo, las sacaban, algunos las mataban, otros las violaban. Esto hacía la pandilla de Pablo. ¿Sabía usted eso? No solamente eso, miren el suceso, usted sabe Hechos capítulo, antes de convertirse, llega un momento que el mártir buen Esteban, él no solamente fue un testigo, sino él fue un precursor de uno de los grandes mártires que muriera a los pies de Pablo, y Pablo no hizo nada porque se gozaba de la muerte de los creyentes. Yo no sé usted, pero para la mente religiosa no cualificaba. Pero hubo un día que él iba a Damasco a terminar de liquidar a los creyentes como tú y como yo. Y ese día se encontró con el caballero de la cruz. Ese día el mismo Cristo, es que estas cosas son tan impresionantes. Ese día Cristo no le mandó un mensajero, Cristo se le reveló a Saulo el sanguinario en plena vida, y desde ese día, aleluya, desde ese día, Pablo dijo: ahora yo lo doy todo por basura, por el conocimiento de Cristo Jesús. Mire, yo les digo una cosa, nos tenemos que bajar del caballo, si fue un caballo, de lo que se tumbó a Pablo. O sea, ese día fue algo tan tremendo que el Señor viene y lo esconde un tiempo para cambiar su forma de pensar. Hubo unos años de anonimato cambiando, por eso le tuvo que dar ceguera. Usted sabe toda la historia. Le tuvo que dar ceguera, porque era la ceguera de afuera, lo que estaba mostrando era la ceguera de adentro. Y tuvo que ser humillado Pablo. Por eso es que tenemos que ser procesados. A través de gente de mucho de menos estándar social que Pablo, para que fueran a enseñarle a Pablo que había un camino de excelencia mejor. ¿Por qué yo digo todo esto? Tenía todas las razones para estar todos los días: maté a fulano, maté a Esteban, estaba errado, porque era una culpa real. Estaba errado. Mira, entonces, sin embargo, Pablo nos lleva, Dios lo usa mucho para el camino de la libertad, y es el que dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora todo ha pasado, porque Satanás por tiempo quería condenarlo a través de su pasado, pero él entendió lo que era: el que me conoce verdaderamente es libre. Y cuando me den un aplauso a Dios. Yo amo traer libertad a pueblo. Mire, hermano, y cuando venía el diablito asqueroso, como ha venido muchas de las veces con nosotros, a decir: mira, acuérdate la cara de Esteban, no hiciste nada. Él venía a través de lo que el Espíritu le decía, y le decía: ¿sabes qué? Aunque en mi corazón haya habido condenación, más grande es Dios que mi condenación, más grande es Dios que mi corazón. Aunque yo haya hecho lo que haya hecho, con todo eso Dios me recogió, me amó, me libertó, y ahora me muestra un camino mejor. Por eso tú nunca vas a ver a Pablo así. Ve, porque hay que profundizar. Esto es impresionante. No era que era arrogante, pero se había definido quién era Cristo. Y después entonces empezó a entender que estaba en lugares celestes. Y empezó a entender. Él conoció la verdad, y la verdad lo hizo libre. Y el que el Hijo del Hombre libertara una vez, es libre. Mire, hermano, Dios mío. Ay, Dios mío. Hay tantas cosas que tengo que decir, pero me tengo que ir ya de aquí. ¿Sabe que usted sabe que soy enfermera y Uber part-time? Mire, hermano. Jamás viste a Pablo, porque se llenó de Dios, se llenó del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios. De hecho, él contó el testimonio de él una vez. Ay, si llegamos a ser nosotros: ok, hace 40 años maté a los... ¿Qué le importa a nadie lo que el diablo hizo? Lo importante es lo que Dios está haciendo en la vida del que le ha podido creer. Aleluya. Amén. Por eso el diablo me odia.
Por tanto, ya no hay condenación. Ok, rapidito, lo voy a decir rapidito, bien rapidito. Algunas cositas que quería decirle tantas cosas, no sé. Por muchos años. Mi hermano, esto es tan tremendo que hay veces que he tenido que ministrar a personas porque no se atreven ni mirar a uno a los ojos. Y para el que entiende de estas cosas sabe que papá le dijo que no servía si es que había algún papá, o mamá le dijo a los adultos no se le mira, se le pegaba, se le maltrataba. Pero hoy vengo a decirte a través de la unción del Espíritu Santo, no hay condenación. No, ahora podemos decir la palabra, erguir vuestras cabezas, gloria al nombre de Jesús, porque nuestra recompensa está cerca. Ok. Ay, Dios. Pablo, ustedes ven Pedro, imagínense Pedro. Pedro me ama, y usted conoce la historia. Me llamó la atención porque pensaron de las veces que el Señor le preguntaba, ¿me amas? Porque Pedro se sentía culpable por haber negado a Jesús. Se sentía culpable porque como él era medio boconcito, pero yo no lo critico porque por lo menos intentaba. Se ató con las palabras y luego estaba todo el tiempo ese pensamiento de parte de Satanás, mira cómo le fallaste al maestro. Y después en un momento dado, desde cerquita, él seguía tratando y tratando, hermanos, paréntesis. Por eso cuando usted ve a alguien caído y que venga aquí y esté tratando, déjelo tratar, déjelo tratar. No importa de dónde haya caído, Cristo lo vuelve a levantar, aleluya. Porque la religión empezaba, Pedro entonces, mira aquel que le negó, mira aquel que bailó, mira aquel que fumó, mira aquel, ¿qué importa? Pedro seguía tratando. Y él desde lejos miraba a Jesús y se encontró con la mirada de Jesús. Usted conoce la historia. Eso fue suficiente para él cancelar todos sus propósitos él solito. Y se apartó del propósito de Dios. Y Jesús empieza, usted sabe, Pedro me ama, me ama. En otras palabras, para limpiar la culpa, el antídoto es el amor. El antídoto, por eso el amor no es un sentimiento, el amor es una verdad, el amor es Dios. El amor es una persona llamado Dios. Aleluya. Ok. Le dije que había una culpa real. En la culpa real le dije que había una buena y una mala. La buena le hace que usted se arrepiente, que yo también. O sea que es buena. No callemos la voz del Espíritu. La mala es la que nos aleja de Dios. Pero hay una culpa que es imaginaria. Solamente voy a decir algo rapidito de esta culpa. Como algunos de los ejemplos que yo le dije. De cosas que no pasaron. Hasta a veces uno se siente hasta culpable de ser humano, porque Adán pecó y todo lo demás. Como que, Dios mío, esa culpa imaginaria. Es cuando asumimos la culpa de algo, ya lo dije, que no hicimos. Esta la crea Satanás para destruirnos. Y le di varios ejemplos. Hay algo que el que conoce un poquito de medicina sabe que se conoce como el síndrome fantasma. ¿Has escuchado esa expresión? El síndrome fantasma. Usted sabe que cuando alguien pierde un miembro de su cuerpo, ya no está, pero lo siente. Le pica, le duele. Los que le han amputado las manos, los pies, cualquier parte del miembro, como ha estado tanto tiempo pegadito al cuerpo, todavía el sistema nervioso lo siente. ¿Qué yo te diría si pasa lo mismo con cosas imaginarias y las culpas que nosotros, imaginaria que ha estado tanto tiempo como parte nuestra? Que aunque Cristo dijo te perdono, que aunque Cristo dijo te libero, todavía sientes el efecto de la culpa. Ese es el síndrome fantasma. Tenemos que soltar el miembro fantasma de la culpa. Tenemos que soltar el miembro fantasma de la culpa. Amén. Voy a decir solamente 2 textos más para ir cerrando. Sea imaginaria o algo que hicimos, Cristo lo anuló en la cruz. Sea imaginario o algo que hayamos hecho, Cristo, según Colosenses 2:14, dice que Él anuló los decretos que habían en contra tuya y en contra mía, habiendo cancelado la culpa. Documentos de deudas que consistían en decretos de muerte contra ti y contra mí, y los clavó en medio de la cruz. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos sabían que todo eso había sido clavado en la cruz? ¿Y por qué a veces caminamos como que no lo sabemos? En serio, ¿cuántos sabíamos que todo eso había sido clavado en la cruz? Pero el problema es que si yo no me acerco cada vez y como de la verdad, no podré ser libre físicamente, pero caminar como un esclavo.
¿Alguien quiere decir algo? Que ya estoy ya en la cuesta final. ¿Sí? ¿Para allá? Sí. Micrófono, ¿cuánto? Me hace el favor, Juan Carlos. Oh, gracias. Que nadie nos juzgue. Gloria a Dios. Este mensaje me entusiasma porque una vez hicimos un estudio bíblico con los jóvenes y hablábamos específicamente de Pedro. En Marcos 16 habla de la resurrección de Cristo y algo que me interesa es cuando María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé estaban hablando sobre las aromas y las especies y lo que iban a hacer con el cuerpo de Cristo. Sin embargo, cuando ya se están preparando y están hablando, se encuentran con lo que es un ángel. Y este ángel dice: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno el crucificado, es el versículo 6. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis tal como os dijo. Cristo ya estaba muerto y resucitado, pero lo que me impacta aquí es que no solamente habla en general de los discípulos. Él sabía lo que Pedro estaba pasando en ese momento. Él lo sabía. Entonces dice, pero y decid a sus discípulos y a Pedro. No porque él decía, no iba a condenar a Pedro, pero específicamente busquen a Pedro porque él es también parte del grupo, porque él también me pertenece, porque a él lo estoy llamando por nombre. Bendito la gloria de Dios. En otras palabras, no me juzguen a Pedro. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. No me juzguen a Pedro. De hecho, el texto que estamos viendo ahí, 14 habla de que fue todo cancelado, en el 15 para exhibir los principados, pero luego sigue diciendo, así que nadie nos juzgue ni por nuestra forma de comer, ni nuestra forma de vestir. En otras palabras, Pablo, el mismo que le dije hace un ratito, les decía, en otras palabras, como todo fue exhibido en la cruz, así que no hay diablo que te pueda juzgar de lo que ya Cristo liberó. Punto, bendito el nombre de Jesús. Así que esa enseñanza era también, Pedro, no te juzgues. Pedro, sigo con planes contigo. Discípulos, déjense de chisme, no lo juzguen, que todos me traicionaron. Mamitas, tampoco lo juzguen, porque yo he puesto mis ojos en él. Aleluya. Tengo que irme, tengo que terminar, pero no me puedo ir sin decir el versículo Apocalipsis 12:9. Usted sabe que... perdóname, alguien más levantó la mano, ¿cierto? Sandrita, por aquí. Sí, perdón. Que usted sabe que yo. Sí. Este tema es bien interesante, pastora, y yo soy producto de Cristo, del poder de Dios, de que yo fui rescatada hace más o menos la edad de Aarón, 5 o 6 años. Toda mi vida yo viví con una culpa desde niña, o sea, yo sentía felicidad cuando todos eran felices, y cuando yo intentaba ser feliz o cuando yo era feliz no me sentía bien conmigo misma porque estabas feliz, no te sentías. Por cosas de la infancia, yo no sé, por tantas cosas que pasaron, que yo sentía felicidad cuando todos eran felices, pero cuando yo era feliz yo no era feliz. Y era una culpa que no era real. Y entonces llegó el tiempo donde sí me empecé a sentir mal por culpa real, porque ya fue realmente una culpa que yo sentía y que ya no era imaginaria, sino que fue real. Ya se imaginará, era como... De tanto pensar en algo se convirtió en una realidad. Exactamente, fue tan terrible que yo no me perdonaba o sea, yo decía merezco todo y no merezco nada. Merezco todo lo malo y no nada bueno hay de mí, y yo tenía una perspectiva así de mi vida. Hasta que un día Dios me habló la primera vez en una ocasión muy fuerte, donde Él me decía de que Él me había perdonado, y entonces ¿por qué yo no me perdonaba? Y entonces fue como... wow, yo sentía eso, pero yo seguía con lo mismo, y fueron como 3 veces, pero fue como tan fuerte una sacudida que me decían que ¿por qué sigues así cuando yo ya te he perdonado? ¿Qué crees, que tú eres más que yo? Y entonces fue como algo
tan profundo que realmente la última vez que Dios me habló fue un cambio extraordinario en mi vida, y que entonces volví y entonces agarré la identidad que había perdido, que tenemos los hijos de Dios, y de que empecé a caminar. Y entonces tengo como 6 años de conocer realmente a ese Cristo vivo y realmente verdadero, y yo he podido caminar y he podido ver su gloria, y Él, como que yo he recuperado todos esos años perdidos atrás, los he recuperado así bien rápidamente, todo eso perdido. Tengo 5 años de conocer a ese Cristo vivo que... Se lo fuerte. El mismo que conoció Pablo y cambió toda su forma de vivir. Mire, hermano, tenemos que identificar la fuente. ¿Alguien más iba a decir algo? Tenemos que identificar, porque hay que entender, hay que nosotros saber discernir entre lo que es la convicción o la buena culpa que les expliqué al principio, y cuando es una condenación que viene para trazar tus propósitos, tus planes. Y lo interesante de esto es, porque si tú no conoces el final, se te hace difícil romper con estas cosas del presente. Yo te voy a regalar Apocalipsis 12:9, porque todos sabemos que Satanás, el Señor lo reprenda, su trabajo, ¿cuál era? Es ser un acusador. Ese es su trabajo. El que te acusa de aquello que pasó hace 40 años, el que te acusa todo el tiempo y te hace sentir culpable de que obraste mal, de que hiciste, no para que te arrepientas, sino para que te alejes de Dios. Y miren lo que dice el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, el libro de los tiempos finales. Y fue arrojado el gran dragón. En una clase expliqué la diferencia entre por qué primero es como serpiente y después como dragón. Dragón, en la jerarquía de los reptiles, es el más grande. O sea, esta es su máxima expresión de maldad. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que así la vimos en Génesis, que se llama, ahí están todos sus nombres, el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Culpa es engaño. Engaña al mundo entero. Y miren el final. A mí no me importa que sea el dragón, no me importa que haya sido serpiente antigua, diablo, diablito, mentiroso. Aquí dice, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles o demonios fueron arrojados con él. El próximo slide, por favor. Fueron arrojados con él. Y miren esto. Y oí una gran voz en el cielo que decía, este es el futuro del que por años y por generaciones ha condenado al mundo. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, ha venido el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador, el que traía la condenación, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios. Mira el trabajo de este bandido. De día y de noche, él con sus demonios de culpabilidad han sido arrojados. El siguiente, por favor. Han sido arrojados. Ustedes después lo pueden seguir leyendo. El final de la fuente de la culpabilidad fue destronado en la cruz, y en los tiempos finales será arrojado hasta el abismo con todos sus demonios. Eso lo hizo y lo hará mi Dios. Aleluya, aleluya. Te viene a recordar tu pasado, recuérdale su futuro. Te viene a recordar lo que pasó, dile cuál es su destino. Aleluya. Y después dice, ellos le vencieron por medio de la sangre de Cristo y por la palabra del testimonio, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Ya termino, gloria a Dios. ¿Qué debemos hacer, mi gente? Creo que ya lo entendimos que debemos hacer. Número 1, ¿se acuerdan que cuando empezamos en Juan 8? Yo les dije, subrayen, creyeron. ¿Se acuerdan? Dice, porque los discípulos creyeron. Lo primero que tú y yo debemos hacer es creer como discípulos que Jesús nos libera, y que el que nos declara libre, seremos verdaderamente libres. Amén. Creer que nos puede liberar nuestros pensamientos, que nosotros podemos permanecer en la palabra, que somos sus discípulos y estamos, oiga bien, aprendiendo. Yo le voy a explicar por qué. Porque el diablo va a querer que tú trates de ser perfecto en nuestra humanidad. Y Pablo decía, no es que yo lo haya alcanzado, pero una cosa hago,
Dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. En otras palabras, vas a errar. Claro que vamos a errar. Pero ¿sabes qué? Más poderoso es Dios, que es perdonador de todos nuestros pecados. Y no es que lo hayamos alcanzado, pero seguimos y proseguimos nuestra meta. Creer, como esos discípulos. Creer, por eso el versículo 30, cuando abrimos la enseñanza 8:30 de Juan, decía que mientras él hablaba, o sea, mientras él enseñaba, la gente se le abría el corazón y creía. Yo espero que mientras yo haya estado enseñando, usted esté creyendo que Cristo lo está liberando. Versículo 31 decía, y él se dirigió entonces a los discípulos que ya habían creído. Y les decía, si se mantienen en mis enseñanzas, serán mis discípulos y mi verdad los libertará. Lo primero es creer. Lo primero es creer. Algunos pasitos rapiditos que yo le voy a dar, para que usted lo anote, que usted lo sabe. Si es una culpa de una falta real, usted pisó al gato, usted dijo algo que fue verdad, no se engaña diciendo no lo hice, porque eso no es lo que yo estoy enseñando aquí. Sino, en el próximo slide dice pasos, Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no puede prosperar. Si no estás prosperando, chequéate a ver si es que hay cosas que están encubiertas. El que encubre, dice, en sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Cómo contrarrestamos la culpa? Le dije, número 1, creer que verdaderamente Cristo liberta nuestros pensamientos. Número 2, tenemos que hacer un ejercicio si hay algo real que hayamos hecho. Porque jamás vamos a prosperar en esto ni en nada si hay cosas ocultas. ¿Qué estoy diciendo? Arrepentimiento real. Cambio de mente y de actitud. Señor, fallé. Como el hijo pródigo, ¿se acuerda? Que se sintió culpable y quería comer algarrobas. Cambia la realidad. Pero una vez cayó en sí, dijo, iré donde mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, te ofendí, pequé. Arrepentimiento. Luego, dice, que confiesa los pecados, no prosperará. Y el que los abandona, entonces hay que apartarnos del mal. Porque si no, todos los días te vas a sentir culpable si todo el día hace lo mismo. Apartarnos del mal. Tú lo dijiste ahorita, tú. También perdonarnos a nosotros mismos. Por supuesto no somos perfectos, pero no seamos verdugos de nuestra imperfección. Qué fácil hubiese sido que Adán y Eva hubiesen dicho, perdónanos Dios. Oye, estuviéramos en el paraíso, Juan. Miren que... Perdónanos, Dios. Y después él se iba a virar y le iba a decir a ella, Evita, tú estás linda hoy, perdóname tú también por dejarte sola en el huerto. Y la otra se iba a virar y decir, perdóname por hacerte comer. O sea, se hubiesen perdonado, primero el perdón al Padre y luego entonces nos podemos perdonar al mismo y nos perdonamos entre nosotros. También, iglesia, ¿qué hay que aprender? El 4, dígalo usted. Cerremos el ciclo. A veces digo que si hubiese querido estar allí en el huerto del Edén, pero a lo mejor hubiésemos hecho lo mismo. Hubiésemos hecho lo mismo. ¿Qué hablamos con cerrar el ciclo? Si sabes que cuando viene la Navidad te vas para la rumba y toda la cosa, empieza a cerrar ese ciclo. Si sabes que cada vez que hablas con fulano de tal compañero te dan deseos de beber, te arrepentiste, ya no lo haces más, ahora cierra el ciclo. Si sabes que cada vez que te llama fulana vuelves otra vez y pecas con la iniquidad de la lengua, cierra el ciclo. Si sabes, cerremos. Hermano, mira, a veces nos arrepentimos todo el tiempo, pero en esta parte no entendemos que tenemos la responsabilidad y el poder de cerrar los ciclos. Ni el diablo te puede obligar. ¿Sabías tú que el diablo no te puede amarrar a hacer lo que tú no quieres hacer? Entonces, porque Dios nos ha dado poder. Por último, mantenernos conociendo la verdad. Manteniéndonos, perdóname, el segundo punto, el primero le dije fue creer, ¿recuerda? Creer que Cristo nos puede libertar, y el segundo punto es conocer la verdad. ¿Qué nos referimos? Intimar con Jesús. Esto que yo les mostré fue un discipulado de intimidad con los discípulos. Y mientras más conocían la verdad, ¿se acuerdan la mujer adúltera? Que venían a culparle toda la cosa. Ella se encontró con la verdad. Y la verdad le dijo, ¿sabes qué? Vete, pero ya no peques más.
y se convirtió en una colaboradora de su ministerio. En otras palabras, la culpabilidad nos retrasa del propósito que tenemos ya en Dios. Aleluya.